sea, esta dispensación o serie de instrucciones que Dios da a su casa, que son los creyentes, y que no la había revelado a nadie en el Antiguo Testamento. Pues si tomamos las palabras del apóstol Pablo y las tomamos tal como están escritas, no solo acá en la carta a los Efesios, sino también en la epístola a los Colosenses y demás epístolas que él escribió desde la prisión, epístolas en las cuales él más concretamente reveló o explicó esta nueva revelación que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Entonces ya está en nosotros si tomamos las palabras del apóstol Pablo como inspiradas o si permanecemos entendiendo o tomando una interpretación que nos hayan dado o que nosotros hemos aceptado porque de pronto la tradición nos la ha transmitido, y entonces estaríamos dando más peso a la tradición que a la autoridad de la palabra de Dios. Yo creo que debía haber tomado inicialmente más bien el texto antes de ponerme a disertar sobre estas cosas de las que he estado hablando en el video anterior. Por eso más bien voy a leer directamente el texto que está en el libro de los Efesios, en el capítulo 3. Voy a leer el capítulo 3 desde el primer versículo. Dice así. Bueno, creo que no necesito este tablero. Dice así el texto. Por esta razón, yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes, acá dice por ejemplo en la Biblia gentiles, pero si uno, ahí es donde debemos, los que queramos investigar sobre el significado de la palabra original, o sea, de que está en el manuscrito, deberíamos buscar a qué se refiere el término gentiles, acá en este primer versículo, por la causa de ustedes gentiles, porque podría referirse a gentiles individualmente o también a las naciones. Bueno, entonces les dejo esa inquietud. Seguramente ustedes, sigue el versículo 2, seguramente ustedes han oído acerca, aquí dice en esta nueva versión internacional, ustedes han oído acerca de la administración, pero en el texto en griego dice oikonomia, o sea, las instrucciones para la casa, lo que entendemos como dispensación, así sale en la Biblia del Rey Santiago. Ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que se me fue dada a mí para ustedes. Entonces, queda la inquietud de verificar en ese primer versículo si el término gentiles alude a personas de las naciones o a las naciones. Entonces ahora sigamos en el verso 3. Este es el misterio que se me dio a conocer a mí por revelación. Entonces aquí dice la palabra, este es el misterio que se me dio a conocer a mí por revelación. Como ya lo he escrito antes. Al leer esto, entonces dice el cuarto, al leer esto, entonces ustedes serán capaces de entender mi entendimiento en el misterio de Cristo, que dice el quinto, que no fue dado a conocer a los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles de Dios y los profetas. Cabe acá distinguir que el misterio de Cristo se encuentra en la profecía. Creo que yo les hablé que en el Antiguo Testamento ya está desde Génesis anunciado la semilla de la mujer que viene a ser Cristo. También está anunciado en Abraham en Génesis 12 que un descendiente de él va a bendecir a todas las naciones. Está también en otros libros en los profetas de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Está en los Salmos, creo que ya me he referido a Salmo 22, Salmo 16. Entonces el misterio de Cristo estaba en la profecía, pero lo que el apóstol Pablo, entiendo yo que se refiere acá más adelante,
como vamos a seguir leyendo, es algo nuevo aparte del misterio de Cristo, que es lo que se llama el misterio, que en sí se refiere a la dispensación de la gracia de Dios y a lo que conocemos como el cuerpo de Cristo. Entonces, continuemos en el sexto. Este misterio es que a través de el Evangelio, o sea, de las buenas noticias, entonces acá, si ustedes buscan en el original en griego, en una Biblia interlineal, van a leer, este misterio es que a través de las buenas noticias o del Evangelio, las naciones son herederas juntas, aquí sobra el término con Israel, porque en este capítulo 3 vemos que él comienza que él es prisionero por la causa de ustedes, naciones. Ustedes pueden verificar ese versículo 1. Este misterio es que, entonces sigo con el 6, este misterio es que a través del Evangelio las naciones son herederas juntas, miembros juntas de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, y compartidoras juntas en la promesa en Cristo Jesús. Uno podría pensar acá, bueno, pero la promesa fue dada a Abraham, entonces esto ya estaba en la profecía, pero tenemos que entender también que cuando en la carta a Tito se habla de una promesa de vida eterna que Dios había dado desde antes o sea, que Dios había prometido, o que era una promesa que existía en Dios desde antes de la fundación del mundo. Voy a continuar acá con el 7. Me convertí en un siervo de este Evangelio por el don de la gracia de Dios que se me dio a través del trabajo de su poder. Aunque yo soy menos que el menor del pueblo de Dios, esta gracia se me dio predicar a las naciones las riquezas inescrutables de Cristo, es decir, las riquezas que no se pueden buscar o encontrar. Y para hacer claro a todos, aquí dice administración, que se refiere a una dispensación, y para hacer claro a todos la dispensación de este misterio, el cual por edades pasadas estaba oculto, permaneció oculto en Dios, que creó todas las cosas. Quisiera ahora ir a la carta a los Colosenses para que miremos algo en el capítulo 1, verso 25. Leamos acá. Te dice acá, en el verso 25, me he vuelto, veamos desde el 24, ahora me regocijo en lo que se sufrió por ustedes, o sea, en lo que sufrí por ustedes, y llenaré en mi cuerpo lo que todavía falta en relación con las aflicciones de Cristo por causa de su cuerpo. Aquí está hablando de su cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice el 25, me he convertido en su siervo por la comisión que Dios me dio para presentarles a ustedes la palabra, o sea, para darles a ustedes o presentárselas la palabra de Dios en su completud. Entonces, esto alude a que Pablo estaba dando algo más, estaba completando un mensaje. Lo que yo entiendo es que el misterio de Cristo se está anunciando en la profecía, y que a veces se ha mantenido como silente u oculto, y a veces el mismo nuestro Señor Jesucristo a veces necesitó iluminar a los apóstoles sobre por qué Él tenía que morir. Después de que resucitó, también los iluminó y les explicó. Cuando Él resucitó y se apareció en el camino a Emaús, le tuvo que revelar a los discípulos, o le tuvo que iluminar para que ellos entendieran las escrituras que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Entonces vemos acá cómo nuestro Señor Jesucristo iluminaba a sus discípulos sobre el misterio de Él mismo, que es el misterio de Cristo, que ya estaba siendo revelado desde el Génesis, pero que muchos no lo entendían y necesitaban, o sea, estaba como oculto en las escrituras. Pero acá dice Pablo en el verso 25, en el 26, este misterio ha sido
mantenido oculto por edades y generaciones, pero ahora se ha revelado a los santos. A ellos Dios los ha escogido para hacer conocer entre los santos las gloriosas riquezas de este misterio que es Cristo en ustedes. En ustedes, esto es un plural, Cristo en ustedes, o sea, en los gentiles, porque este es un ministerio de Pablo a las naciones. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Bueno, quisiera también leer, antes de establecer una comparación con el mensaje que está contenido en la profecía del Antiguo Testamento, y para distinguir este misterio y tratar de comprobar cómo este misterio que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo no había sido revelado antes, como he leído acá en estos textos de la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses.